Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. Estamos comenzando un nuevo estudio, un nuevo tema en esta oportunidad. Así que me da mucho gusto poder estar con todos los que se conectan y deseo que, bueno, juntos podamos aprender algo más en este estudio que vamos a hacer, que tiene que ver con 7 bienaventuranzas grandiosas que hay en el libro de Apocalipsis. Um, Espero que hayan podido entender bien los dos temas últimos, eh, la primera parte y la segunda, que la terminamos el martes, y si alguna duda pudo haber quedado, como les dije el martes, no dejen de preguntar. No queremos que haya algo que no fue bien comprendido. Así que si no preguntan nada, quiere decir que entendieron bien, o quizás no entendieron nada, ¿no? Pero yo creo que eh, el tema ha sido muy claro y profundo a su vez, pero es bueno que toquemos esos temas también que um, tienen una profundidad teológica eh, que es necesario incursionar para poder entender temas de ese tipo, ¿no? Así que hoy vamos a ver algo del libro de Apocalipsis. Normalmente cuando oímos esa palabra, Apocalipsis, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Y catástrofes, destrucción, plagas, castigos. Y por falta de conocimiento es que mucha gente piensa así, no es por otro motivo. Y hasta se ha desfigurado este libro, hasta se han hecho películas que causan no miedo, sino terror en la gente, porque creen que Apocalipsis está relacionado con esas cosas feas. Y es cierto que en Apocalipsis están las 7 plagas que van a caer antes de la venida de Cristo, eh, está la muerte de los impíos y hay muchas cosas feas, pero también hay promesas, hay cosas muy lindas en este libro que tiene tan solo 22 capítulos. Creo que les dije una vez que en este libro, el último de la Biblia, eh, Cristo aparece 250 veces con diferentes nombres y títulos. Imagínense, en 22 capítulos Cristo lo impregna todo, está eh, lleno este libro de la persona de Cristo. Y a veces perdemos lo más importante por estar concentrados en las cosas feas del Apocalipsis, pero Cristo es el personaje central y que aparece tantas veces en este apasionante libro. En cambio, Satanás solo aparece 55 veces, ¿no? Así que Cristo es el vencedor y su pueblo, que él lidera, que dirige hasta el fin. Y, y hoy vamos a ver estas 7 bienaventuranzas que están allí y que no por casualidad se usa el número 7, ¿no? El número 7 transmite la idea de perfección, de plenitud, ¿no? Por eso se usa muchas veces el número 7 en la Biblia. Recordarán cuando Jesús dijo hay que perdonar hasta 70 veces 7. Eh, los días de la semana son 7. Está la profecía de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 iglesias. Es el número de la perfección y plenitud de Dios. Es un número muy importante, ¿no? Por eso Dios utiliza mucho este número, y especialmente cuando hay profecías como en el libro de Apocalipsis. Quiero saludar a Zoila, a William, a Modesta, a Teresa, a Teresita. Ambas son de Uruguay. Víctor, como siempre aquí, Víctor Hugo. Bueno, muy bienvenidos. Y Mabel Maite saludando ya para lo que es el Día de Dios, que como dijimos vez pasada, al ponerse el sol cada viernes, bíblicamente, ya no es
viernes, sino que es sábado, porque Dios cuenta los días así, de tarde a tarde. El calendario que tenemos, eh, digamos, el que más usamos, obviamente, es el más conocido, que el calendario gregoriano, que va de 12 de la noche a las 12 de la noche. Pero el calendario de Dios funciona diferente, de tarde a tarde. Por eso ustedes verán que algunos dicen allí feliz sábado y los que estamos de este lado decimos, bueno, aquí todavía hay sol, sin embargo, para los que ya están en horas nocturnas es el día de reposo de Dios, el sábado, que termina mañana a la puesta del sol. Bueno, un detalle importante conocer, ¿no? Entonces vamos a ver las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Se acordarán ustedes que hace varios estudios atrás estudiamos el Sermón del Monte, capítulo 5 de San Mateo, donde Jesús habla de las bienaventuranzas, ¿no? Y analizamos esas bienaventuranzas. Y no vuelve a aparecer una lista de bienaventuranzas, sino después, al final de la Biblia, en el Apocalipsis. Allí se vuelve a mencionar una lista de bienaventuranzas. Y saben que esta palabra, bienaventurado, es una palabra de origen griego, que significa, presten atención a esto, feliz, feliz, feliz. Así que bienaventurado no es solamente feliz, no, es 3 veces feliz. ¿Y quién pudo haber experimentado alguna vez esa felicidad triple? Bueno, millones de personas la experimentan, pero personas cristianas que han entregado su corazón a Jesús y entonces sienten una felicidad muy diferente a la que tenían antes, una felicidad que no se apaga aún en los momentos más difíciles. Feliz, 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 eso quiere decir en el idioma hebreo la palabra bienaventurado. Así que cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas en el Monte de los Olivos, estaba diciendo, feliz, feliz, feliz aquel que esto, feliz, feliz, feliz aquel que hace aquello. Es importante saber entonces por qué se usa esta palabra en la Biblia y no la palabra feliz en este caso, ¿no? Se usa bienaventurado. Bueno, pero como hacemos siempre, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y podamos sacar provecho de estas 7 bienaventuranzas, que espero las anoten para que ustedes después las puedan repasar y encontrar en ellas quizá más mensajes de los que vamos a encontrar hoy, porque así es la palabra de Dios, ¿no? Se lee un texto y hoy tiene un significado, mañana otro y otro y otro, o sea, siempre hay más luz que emana de cada texto bíblico, porque es un mensaje de Dios que no es solo para dejar un mensaje, sino muchos mensajes a medida que leemos su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque podemos en esta tarde o en esta noche estar reunidos aquí para estudiar este apasionante tema, las grandiosas bienaventuranzas del Apocalipsis. Ayúdanos a poder entenderlas y a vivirlas, que nosotros podamos ser bienaventurados poniendo en práctica estos 7 mensajes que vamos a analizar juntos. Bendice a cada uno de los presentes, los de cerca, los de lejos, y danos entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a analizar estas bienaventuranzas. La primera se encuentra en el capítulo 1, ahí al comienzo nomás del Apocalipsis, y ya hay una bienaventuranza. Capítulo 1, versículo 3. Allí, San Juan, que es el que escribió el Apocalipsis, recuerden que San Juan era el último de los discípulos de Jesús, los demás habían muerto, él no. Él estaba en una isla rocosa, en la isla de Patmos, y en esa isla era para presos, esos presos incurables que no podían ser corregidos en ninguna parte, entonces los mandaban a esa isla. Y allí Juan, no como un delincuente, sino como un predicador, pero por causa de Cristo, estaba allí, porque Roma lo había condenado
había querido destruirlo en una olla de aceite hirviendo, dice la historia, y no se le quemó ni un pelo, Dios lo protegió. Entonces lo que hicieron los romanos es mandarlo allá lejos, en aquella isla, para que no molestara, no predicara más. Sin embargo, allí fue donde Dios le revela este grandioso libro, el Apocalipsis. Así que el diablo no pudo eh, ni destruir a Juan físicamente, ni tampoco destruir su misión de predicar el Evangelio. Bueno, interesante este dato, ¿no? Y Juan ahí, solito en esa isla, recibe la voz de Dios y él comienza a escribir este apasionante libro. Y lo que dice en el capítulo 1, versículo 3, es lo siguiente, la primera bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o de este libro, ¿no? Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense que aquí hay tres cosas claves. Dice bienaventurado, bienaventurado, y ya saben ustedes qué quiere decir. Feliz, 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 ¿no? Feliz, 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 súper feliz, ¿no? El que lee, los que oyen y los que guardan las palabras que hay en este libro. O sea, ¿cómo podemos nosotros experimentar esta felicidad, la primera del Apocalipsis? Bueno, no solamente leyendo lo que está en la Biblia, sino oyendo, es decir, prestando atención con el deseo de aprender, no oír por curiosidad, porque eso no sirve, sino oír con atención porque quiero saber qué Dios tiene para mí. Y en tercer lugar, dice guardar. O sea, si leo, oigo, presto atención, entiendo lo que Dios me dice, pero no pongo en práctica lo que Dios me está enseñando, pues no puedo ser un bienaventurado, no puedo ser un feliz, feliz, feliz. Tenemos que hacer esas tres cosas, ¿no? Leer, oír y guardar. A lo largo de todos los estudios que hemos tenido hasta aquí, ojalá que esa sea nuestra experiencia. O sea, no solamente de haber oído, sino decirle al Señor, ayúdame a poner en práctica lo que he aprendido. Porque este no es un libro para leerlo, ¿no es cierto? Oír lo que dice Dios aquí y después, qué lindo, hacer lo que se nos da la gana. Pues no va a producir ningún cambio en nuestra vida este libro. Vamos a seguir siendo lo mismo que antes. Pero cuando estamos dispuestos a poner en práctica lo que Dios nos pide, entonces somos, como dice la primera bienaventuranza, somos entonces bienaventurados. Felices porque leemos, oímos, prestamos atención a lo que leemos, porque queremos saber qué quiere Dios para nosotros. Y en tercer lugar, ponemos en práctica, guardamos, es decir, eh, procuramos hacer con la ayuda de Dios lo que Él nos pide. ¿Sí? Bueno, la segunda bienaventuranza se encuentra en el capítulo 14, siempre de Apocalipsis, ¿no? Versículo 13. Allí dice, oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miren qué interesante esta bienaventuranza, ¿no? Felices, felices, felices los que mueren en el Señor. Esta es una de las cosas que debemos pensar bien seriamente. ¿Cuántos hoy mueren en el Señor? Es decir, habiendo entregado sus vidas al Señor. Porque aquel que no muere en el Señor, habiendo tenido oportunidad de aceptarlo como Salvador, su destino es muy triste. Pero aquel que murió en el Señor, es decir, aferrado a Cristo, a sus promesas, aferrado a la esperanza de volver a vivir en el día de la resurrección cuando Jesús venga, es una muerte muy diferente. Por eso dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y hay gente que ha muerto en el Señor a último momento. A último momento se han entregado a Él. Yo recuerdo el caso, lo conté una vez este testimonio, de don Carlos. Él era alcohólico, él se negaba a estudiar la Biblia. Los hijos oraban mucho por él para que se entregase a Jesús y él no quería saber nada. No quería recibir a nadie que viniera a ofrecerle estudiar la Biblia con él.
Y llego a esa ciudad y los hijos me cuentan y me dicen, ¿podría usted intentar a ver si le cae bien? Y porque papá está muy enfermo, él está con cirrosis y quisiéramos que muera si va a morir, que muera en el Señor. Gracias a Dios le caí bien a él. Sin duda que Dios pues preparó el camino porque pude haberle caído mal. Y hablamos mucho y finalmente aceptó estudiar la Biblia. Hicimos unos 10 estudios bíblicos. Justo llegamos al tema de los 10 mandamientos, ¿no? En la lección 10, ahí estudiamos los 10 mandamientos. Y cae en el hospital, muy grave. Sale y el médico le dijo a los hijos, la próxima vez que él caiga ya va a ser definitivo. Este hombre ya no tiene cura. Así fue, cayó una segunda vez y ya ni siquiera lo llevaron al hospital. Me llamaron para que hablara con él. Estaba en su cuarto, hinchado. Vieron cómo pasa con una persona que tiene cirrosis, se le hincha el vientre, ¿no? Muy feo. Y yo le dije, don Carlos, ¿usted está arrepentido por la vida que hizo? Por haber maltratado su cuerpo con el alcohol. Y él dijo, sí, Rubén, yo estoy muy arrepentido. ¿Usted quisiera entregarle su corazón a Jesús en este momento? Me dijo, sí, sí. ¿Usted quiere pedirle perdón a Él? Sí, sí, que me perdone todo lo que yo he hecho. Me porté muy mal, no debía haber caído víctima de este maldito vicio, decía. Y le dije, vamos entonces a orar y le vamos a decir a Dios que usted le está entregando su corazón a Él. ¿Sí? Sí, me dice, yo quiero estar en paz con Dios. Oramos. Y él se sonrió. Y le dije, Carlos, si no nos vemos la próxima vez aquí en la tierra, pues espero verlo en el gran día de la resurrección. Y él falleció con esa esperanza, porque él se había entregado a Jesús. Él murió en el Señor. Pero no todos tienen ese privilegio, de tener la vida disponible hasta el último momento para pensar bien qué va a hacer. Hay muchos que mueren sin tiempo para prepararse. Por eso no debemos jugar con nuestra salvación. Un accidente, un ataque cardíaco, no sé. Pero Carlos tuvo conciencia y pudo entregar su corazón a Jesús. Y allí dice Apocalipsis 14:12, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Claro, ¿en qué sentido siguen? Y bueno, el testimonio que han dejado, como en el caso de Carlos, que yo cada tanto cuento esta historia, sirve como una motivación espiritual para otros. O sea, la obra de él, aunque él está durmiendo hasta el día de la resurrección, sin embargo, yo puedo dar testimonio de cómo él se entregó a Jesús a último momento. Sus hijos pueden contar, su esposa puede contar. Entonces la obra de él continúa a través del testimonio que dejó. Y así como muchos otros cristianos que han estado predicando el Evangelio y han muerto por el Evangelio, pues su obra sigue sembrando el mensaje de Cristo en el corazón de mucha gente a través de lo que han dejado como testimonio, ¿no? Bueno, vamos entonces a la tercera bienaventuranza que está en el capítulo 16, versículo 15. Allí Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Claro, aquí hay símbolos. Recuerden que el Apocalipsis fue escrito con muchos términos simbólicos. Entonces tenemos que entender esos símbolos y se los estudia a la luz de la misma Biblia. No tenemos tiempo ahora de buscar el significado, pero se los puedo adelantar de estas palabras. Y velar, feliz el que vela, quiere decir aquel que está despierto espiritualmente hablando. O sea, está velando, está en contacto con su Dios, está aprendiendo de Dios, no está durmiendo espiritualmente, sino que está despierto, está atento a todo lo que pasa, está atento a su vida espiritual.
procurando estar en paz con Dios y con el prójimo. Vela y guarda sus ropas. ¿Qué quiere decir guardar sus ropas? Es precisamente eso, guardar la vida espiritual. Las ropas representan la justicia eh, de Cristo, ¿no? Él nos viste con su manto de justicia. Entonces guardamos ese ropaje blanco, simbólicamente hablando, de Cristo en nosotros, porque Él nos ha perdonado y Él nos ha cubierto con su vida perfecta. Y de esa manera cuidamos de nuestras ropas simbólicas, ¿no? Felices aquellos que cuidan el andar con Cristo, eso quiere decir, para que no ande desnudo espiritualmente, y vean su vergüenza. Es decir, qué es estar desnudo espiritualmente? Bueno, estar sin Cristo, estar sin el perdón de Él, sin la vida de Él implantada en la nuestra. Y Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Juan 15:5. O sea, separados de Cristo estamos desnudos, estamos totalmente descubiertos eh, y padecemos de una desnudez espiritual porque aunque tenemos vida y andamos y nos movemos y hacemos cosas, pero somos muertos que caminamos porque Cristo, que es la vida, no está en nosotros, ¿no? ¿Queda claro? Por eso dice allí, feliz el que vela, guarda sus ropas y es para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La vergüenza en el sentido espiritual, obviamente. Hay algunos textos que podemos usar para entender mejor esto. Uno es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, San Pablo eh, dice allí lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, o sea, no soy yo el Saulo de Tarso, aquel, ¿no?, que era asesino de cristianos, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, San Pablo dice, ya no vivo yo, o sea, no soy yo, ahora es Cristo el que está viviendo en mí. En otras palabras, la gente tiene que ver ahora no a aquel hombre pecador y asesino que fue Pablo, sino un hombre transformado por el poder de Dios, que la gente pueda ver a Cristo reflejándose a través de él. Lo mismo tiene que ser con nosotros. Es decir, no vivo ya yo, sino quién es el que vive en mí, Cristo. Y la gente tiene que darse cuenta de eso. Y si no se da cuenta, la cosa no está bien, ¿no? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de razonar, de pensar, de tratar a la gente, todo tiene que reflejar el carácter de Cristo. De lo contrario, algo no está bien en nosotros, ¿no? Por eso dice, ya no vivo yo, dice Pablo, sino Él vive en mí. Y en el capítulo 3, versículo 27, dice, en el mismo libro, Gálatas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del bautismo? El bautismo bíblico, ¿no? El de sumergir a la persona en el agua, como Jesús fue sumergido. Y dice que el que ha sido bautizado de esa manera, ahora está revestido de Cristo. Esas son las ropas de las cuales hablábamos antes, ¿no? O sea, ahora su ropaje es de Cristo, ya no es el ropaje sucio, viejo, harapiento de la vida de pecado anterior. Ahora Cristo pone su manto perfecto, ¿no es cierto?, blanco de justicia en nosotros. Y Dios el Padre ya no nos ve desnudos espiritualmente, sino nos ve cubiertos por la vida perfecta de Cristo, y a donde Él nos ve, nos mira así, a través de la gran lupa que es Cristo, ¿no? Es tremendo, esto es una enseñanza maravillosa. Se han escrito muchos libros sobre lo que se llama la justificación por la fe. Yo lo hago bien sencillo, simple, porque me gusta que la gente entienda qué significa tener la justicia de Cristo. Es tener la vida de Él en nosotros. Es la única manera en que Dios nos puede considerar como justos, porque si nos ve sin Cristo, estamos totalmente desnudos, ¿no?, separados totalmente de Dios. Y así estamos con ese gran abismo de por medio que una vez le mostré en un papel, ¿no?, separados, ¿no? Dios aquí, el hombre allá, y un gran abismo que es el pecado. Ahora, la cruz de Cristo cubre esos dos abismos, ¿no es cierto? Y de esa manera el ser humano puede ser visto por Dios el Padre como si lo mirara a Cristo, ¿no? Es hermosa la enseñanza que Dios tiene en su palabra respecto de cómo Él considera al pecador una vez que está arrepentido y ha entregado su corazón a Cristo. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz, que lo hemos mencionado muchas veces? ¿Cómo podía Jesús
salvar a un hombre que era asesino, que había sido llevado a la cruz por asesino. Pero en el momento que el ladrón se arrepintió, inmediatamente Jesús le pasó su vida perfecta. Se la pasó a él, para que Dios el Padre lo viera al ladrón como si mirara a Jesús. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Eso es lo que Dios tiene que hacer. Ese es el gran amor de Dios. Pasarle la vida perfecta al otro para que Dios diga, ahí te lo puedo salvar porque yo lo miro a través de mi hijo. Es hermosa esta enseñanza. No hay otra forma en que Dios nos pueda salvar. Pero se necesita, como aquel hombre arrepentido, entregarle su corazón a Jesús, como lo hizo en la cruz y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no vaciló en decirle, claro que estarás conmigo cuando yo venga en mi reino. Allí estarás conmigo en el paraíso. Bueno, vamos entonces a la cuarta bienaventuranza. Se encuentra en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9. Y el ángel me dijo, porque siempre había un ángel que lo acompañaba a Juan cuando él escribía, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. También aquí hay un simbolismo. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, felices, 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 que eso es lo que quiere decir bienaventurado en hebreo, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Bueno, en el capítulo 19 de Apocalipsis, allí se habla, repito, en forma simbólica, de esa boda cuando Jesús se casará con su iglesia, es decir, el encuentro de Cristo con su pueblo. 19, versículo 7 al 9 de Apocalipsis, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, o sea, su iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí está el ropaje, ¿no? La vestidura de Cristo en esas personas que hacen obras justas, ellos, los cristianos, porque tienen a Cristo en sus vidas y entonces tienen el mismo sentir que hay en Cristo. Tienen amor por la gente, tienen deseos de hacerles bien, tienen deseos de compartir el Evangelio. Lo mismo que hacía Cristo aquí en la tierra, así hacen aquellos que lo han aceptado como su Salvador. No se pueden quedar callados porque están aquí con un propósito, con una misión, y la misión es compartir el mensaje de salvación. Bueno, y las bodas del Cordero, obviamente, es ese encuentro con Cristo cuando Él venga, ¿no? Ese casamiento simbólico entre Cristo y su pueblo. Por eso, en Apocalipsis 3:20, allí hay un llamado que Dios hace y dice, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, mientras tanto Jesús llama al corazón de sus hijos especialmente, para que ellos vivan esa experiencia feliz de ser candidatos para aquella gran boda que será el encuentro de Cristo con su iglesia y anunciarles a otros de que esas bodas pronto se realizarán y que todos están invitados a participar de ella. Así que, bueno, estas son las bodas del Cordero. Entonces, estamos viendo la cuarta bienaventuranza. Ahora vamos a la quinta. La quinta bienaventuranza está en el capítulo 20, versículo 6. Allí, San Juan dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Tenemos que volver un poquito a aquel estudio de hace mucho tiempo cuando analizamos el tema del milenio, el capítulo 20 de Apocalipsis, que de paso en algún momento lo vamos a volver a tocar a este tema, porque es la primera parte de la eternidad. Después de Jesús comienzan esos 1000 años, ¿no? Después de la venida de él a buscar a su pueblo, entonces se inicia este milenio. Y dice allí, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? Cuando Jesús venga. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice él. Bueno, entonces, ¿cuándo será eso? En ocasión de su segunda venida. Cuando Jesús nos dice, no se maravillen de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y de estas dos cosas se habla aquí en esta bienaventuranza. Primero dice, felices, ¿no? Felices, felices, felices. Los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son? Y bueno, aquellos que murieron en Cristo, ¿m? Como don Carlos, o sea, entregó su corazón a Jesús, aunque a último momento, pero él estará en ese día glorioso cuando Jesús lo levante de la tumba, ¿no? Ah, y así como cualquier otra persona que haya muerto en Cristo, habiendo aceptado a Cristo como su Salvador. Felices los que se levantan en esa. Pero ¿qué pasa? Luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Y cuál es la segunda muerte? Bueno, es morir aquí, ser resucitado y volver a morir. Recuerden que entre la primera resurrección y la segunda pasan 1000 años. La primera es en ocasión de la segunda venida de Cristo. Resucitan todos los que merecen la salvación y los malvados resucitan allá después del milenio cuando el reino de Dios se establece en esta tierra. No son resucitados para salvación, sino para ser condenados, destruidos, ¿no? Ellos ven la recompensa de los justos, ven lo que se perdieron por ser cabezas duras, por no haber aceptado la invitación a vivir como Dios manda, y se pierden la eternidad y ven el premio de aquellos que se ganaron la vida eterna. Y entonces, como dice Apocalipsis 20, de Dios desciende fuego del cielo y los consume. Es decir, esa es la segunda muerte. Y por eso dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre los que resucitan cuando Jesús venga, ¿no? En cambio, aquellos que mueren por segunda vez, es decir, mueren definitivamente condenados porque no merecen la salvación. Bueno, apenas un repasito de lo que alguna vez estudiamos sobre el milenio. Entonces, vamos a ir ahora a la sexta bienaventuranza. Está en el capítulo 22, versículo 7. Allí habla Jesús de nuevo y dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tiene un parecido a la primera bienaventuranza, donde San Juan escribe, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Aquí Jesús vuelve a recordar eso. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que incluye obviamente el libro de Apocalipsis, es decir, lo que podemos aprender de él lo tenemos que practicar, porque es un libro que nos enseña básicamente cuál es la forma en que nosotros podemos vencer en esa gran lucha entre Cristo y Satanás y nosotros estamos al medio, ¿no? De eso se trata el Apocalipsis. Se describe allí la gran batalla invisible entre Cristo y Satanás. De qué manera Cristo va conduciendo a su pueblo y cómo lo va orientando y enseñando para que aprenda a defenderse de las trampas de Satanás. Y por otro lado, Satanás llevando a la perdición a mucha gente que no se pone del lado de Cristo. Es eso el Apocalipsis. Por eso hay cosas muy duras en este libro, porque habla de los que se pierden, de los que no quisieron entregar sus vidas a Dios, no quisieron ponerse del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que endurecieron sus corazones y siguieron tras las huellas del gran engañador. Bueno, por eso allí dice Jesús, felices los que guardan las palabras de este libro, porque allí están los consejos, las enseñanzas, para que nosotros seamos más que vencedores en esa gran lucha. Y recuerden, aquí, felices, 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 no es simplemente feliz, eso quiere decir bienaventuranza. Bueno, y vamos a la séptima bienaventuranza, que se encuentra en el capítulo 22, versículo 14. Aquí otra vez se habla de la palabra ropas, ¿no? Jesús dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿A qué ciudad? La Nueva Jerusalén, la capital de Dios, de la cual también hemos hablado bastante. Y
pues esa gran ciudad que después del milenio va a ser trasladada aquí a la tierra y será el lugar del gobierno de Dios para todo el universo, ¿no? Qué maravilla, la Nueva Jerusalén. Está en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y Jesús dice, felices, felices, felices los que lavan sus ropas. ¿Qué significa lavar sus ropas? Saben que en algunas Biblias este versículo es traducido de otra manera y dice, felices los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, tanto esa traducción como esta es correcta, porque aquellos que guardan los mandamientos de Dios están haciendo lo que Dios manda, están reflejando el carácter de Cristo, de eso hablamos bastante ya, y por lo tanto felices los que guardan los mandamientos de Dios es como decir felices los que tienen sus ropas limpias. ¿Por qué? Porque ahora andan en los caminos correctos, ahora andan de acuerdo a los mandamientos de Dios, están imitando a Jesús y su justicia. Por lo tanto, felices los que de esa manera lavan sus ropas, que también quiere decir aquellos que son lavados a través del perdón, ¿no? Cuando nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, entonces Cristo, a través de su sangre, simbólicamente hablando, nos lava, ¿no? Nos limpia para que Dios siempre nos vea impecables, ¿eh? No nos vea con mancha alguna, sino con el perdón en nosotros, y eso representa el ropaje de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ver el capítulo 22, versículo 2 de Apocalipsis, donde se habla del árbol de la vida. Dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, la Nueva Jerusalén, y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué decía la bienaventuranza? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, de ese árbol los salvados van a comer su fruto y que tiene la facultad, así como sus hojas, de darle sanidad, es decir, de perpetuar la vida. O sea, Dios a través de este fruto es como va a proveerle a nuestro organismo lo que necesita para ser eterno, ¿no? Por algo Dios le quitó a Adán y Eva el árbol de la vida, o sea, los echó del jardín del Edén para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Porque ellos, aún siendo pecadores, si seguían comiendo de ese árbol, iban a tener las propiedades que su cuerpo necesitaba para ser eternos. Pero Dios no quería eternos pecadores, porque eso sería vivir sufriendo, ¿no? Entonces Dios en su amor los quita del jardín para que no tengan acceso a ese árbol de la vida, que aquí en Nueva Jerusalén se menciona, está esperándonos para que podamos tener el privilegio de participar de ese árbol de la vida. Y que dice que produce cada mes su fruto. Algunos piensan, bueno, quizá sean frutos diferentes o sea el mismo fruto, pero cada mes ese árbol estará produciendo ese fruto maravilloso que los hijos de Dios podrán consumir para ser eternos, ¿no? Bueno, toqué un poquito el tema del árbol de la vida para entender qué quiere decir Jesús cuando dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Obviamente, recuerden, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y bueno, por cada una de esas puertas entrarán los salvados, pero va a haber quienes no van a entrar. ¿Quiénes no van a entrar? Tenemos que recordar lo que dice capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, de lo cual hablamos hace un ratito. La muerte de la cual no hay esperanza, la muerte definitiva, cuando los malvados sean consumidos, destruidos para siempre. Y fíjense que en el capítulo 21, 8, el que estoy leyendo, hay una lista de pecados que impedirán a muchos tener acceso a la Nueva Jerusalén, poder entrar allí, o sea, ser salvos, ¿no? Y lo primero que allí menciona Dios
de la lista de pecadores dice los cobardes. Fíjense que un homicida es peor que un cobarde, desde el punto de vista humano, así nosotros vemos la cosa, ¿no? Un fornicario podría ser peor que un cobarde, un hechicero puede ser peor que un cobarde, pero aquí pone primero en la lista los cobardes, como que para Dios ser cobarde es peor que ser un homicida. ¿Por qué? Porque el cobarde, amigos, desde el punto de vista espiritual, obviamente, es aquel que no se atreve a vivir lo que Dios le ha dejado revelado en su palabra. ¿Por qué? Y porque qué va a decir mi familiar, qué va a decir mi hermano, qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi compañero de trabajo, qué va a decir mi compañero de estudio. La vergüenza de muchos de no querer poner en práctica lo que Dios pide, porque por el qué dirán, ¿no? Y eso a Dios le duele, porque a Dios le dolió mucho tener que enviar a su Hijo para que muriese por nosotros, y sin embargo lo hizo, estuvo dispuesto. Jesús no tuvo vergüenza de predicar, aún estando en la cruz desnudo totalmente, porque por respeto lo pintan con un lienzo, ¿no? Allí, en las zonas este, más vergonzosas para el ser humano, cuando está desnudo. Pero en realidad Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Y él era humano. Pienso que tiene que haberse sentido mal. Sin embargo, lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos ahora vergüencita, ¿no? De hablar de las cosas de Dios por el qué dirán? Cuando en realidad Dios hizo tanto por nosotros y sigue haciendo tanto por nosotros. Aunque muchas veces nos portamos mal y no somos dignos de Él, sin embargo nos bendice y nos bendice y nos bendice. Entonces es obvio que Jesús tenga que decir allí, bien, los cobardes van a ser los primeros que se van a perder, porque tienen vergüenza de hablar del amor de Dios, ese Dios que ha dado tanto por ellos y que ha hecho tanto por ellos. Los cobardes, los que le dan la espalda a Cristo. Que ese no sea el caso de usted ni el mío, ¿no? Que Dios nos ayude a ser valientes, ¿no? Valientes, en un mundo donde no es fácil vivir de acuerdo al molde de la palabra de Dios, porque está todo dado vuelta. Entonces cuando alguien se lo ve con la Biblia en la mano y dice, ahí va el santurrón, ahí va el aleluya, ahí va el cristianito. Y entonces nos causa un poquito ¿no? de malestar. Y eso nos puede llevar a tener un poco de vergüenza y a esconder a la Biblia, ¿no? Que no la vean que yo salgo con la Biblia en la mano. Pensemos todo esto. Esto es la verdad. A todos nos pasa por ahí. ¿Por qué no? O nos puede pasar. Quizás no sea el caso de todos. Entonces recordemos, los primeros que no van a entrar al cielo son los que le dan la espalda a Dios por temor del que dirán, por temor del familiar, que ahora te va a decir, ya te han lavado la cabeza con lo que te están enseñando de la Biblia. No, ya no sigues lo que nosotros creemos. Mira lo que te han hecho. Eso pasa porque... Y eso es triste. Jesús dijo, el que ama padre o madre o hijo o hija más que a mí, Mateo capítulo 10, no es digno de mí. O sea, cuando nosotros no somos capaces de confrontar la realidad, con un escrito está, digan lo que nos digan. Entonces Jesús dice, bueno, si tú amas más a tus seres amados, no eres digno de mí. Porque primero está Dios. Nuestro amor, por eso los dos mandamientos de los 10 que Jesús resumió en dos, el primero dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Pero primero está ¿quién? Dios. En nuestra vida está primero Dios. Bueno, quería ampliar un poquito esto para que entendamos por qué Jesús dice eso allí en Apocalipsis 21:8. ¿No? Por supuesto, los demás, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos, bueno, les siguen en la lista, ¿no? No podrán estar allí. Pero Dios ha prometido darnos un nuevo corazón. No nos debe preocupar esto. Sí nos debe preocupar si no estamos dispuestos a decirle, Señor, cambia mi corazón porque es muy tramposo, porque está inclinado al mal. Pero tú puedes hacer en mi vida un cambio y puedes poner en mí ese
deseo de hacer lo que mi naturaleza carnal me dice no lo hagas, ¿no? Esa era la lucha que San Pablo plantea en el libro de Romanos capítulo 7. Lean todo el 7 y va a ver qué lucha que él plantea ahí. Lo que yo no quiero hacer, lo que yo quiero hacer, eso no hago. O lo que no quiero hacer, eso hago. Pero después dice, le da gracias a Dios porque dice que él con la mente sirve a la ley de Dios, ¿no? Y él tenía su mente entregada a Cristo y por eso él le era obediente. Bueno, vamos a terminar con dos textos. Uno, muy conocido, Filipenses 4:13, porque muchos piensan, bueno, pero que no se puede ser como Dios dice que seamos. Bueno, si fuera así, entonces Dios, ¿para qué nos deja escrito tantos consejos? Dios no es cruel, Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos vivir. El problema está en nosotros, en este corazón duro, que no queremos entregarlo a Dios, ¿no? Pero una vez que se lo entregamos, Él hace todo lo que nosotros por nosotros no podemos hacer. Filipenses 4:13, San Pablo lo dijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no dice el 90%, ¿no? Ni siquiera el 99%. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, necesitamos el poder de Él para vivir a la altura de sus enseñanzas. Y San Judas, capítulo 24, puede ser 1:24 o 24, porque es un libro muy cortito. Fíjense, este versículo es muy aleccionador. Dice el profeta, y aquel que es poderoso, o sea, Dios, ¿no? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Aquí San Judas dice que Dios es poderoso para guardarnos, aún si fuera posible, si nosotros se lo permitimos, para guardarnos sin caída, es decir, para vivir vidas impecables. Solo lo puede hacer Dios a través nuestro en la medida que nosotros se lo permitimos, ¿no? Bueno, estas son las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Espero que las hayan disfrutado. Yo cada vez que las leo las disfruto como si fuera la primera vez que las leo. Espero que hayan tomado nota de dónde están. A manera de repaso, si a alguno se le escapó, Apocalipsis 1:13 está la primera bienaventuranza, la segunda está en el 14:13, la tercera está en el 16:15, la cuarta está en el 19:9, la quinta está en el 20:6, la sexta está en el 22:7 y la séptima en el 22:14. Hermosas bienaventuranzas que encontramos en este apasionante libro, el Apocalipsis. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser bienaventurados, ¿no? Poniendo en práctica estas enseñanzas tan hermosas que encontramos en la palabra de Dios. Bueno, antes de hacer una oración por pedidos que ustedes puedan tener, quiero saludar a Patricio, que está aquí. ¿Cómo estás? Nora, como siempre, y Daniel, mis queridos amigos, María Vázquez, saludos para toda la familia allá. Alejandra Saldaño, Dios te bendiga. Frank, gracias Frank por tu saludo. A Remo, mi querido amigo, un abrazo Remo. Miguel Celada, un caluroso saludo a mis hermanos, feliz sábado, dice él. Jesse, llegué, dice, dice. Bueno, lo importante es que llegaste, ¿no? Bueno, está Wilmer, desde Nuevo México, mi amigo y colega. Ana Romero, saludando allí también. Y Lili Samano, bienvenida a este grupo. Y bueno, no veo que haya algún pedido de oración que ustedes tengan. Si lo tuvieran, escríbanlo ya mismo, rapidito, para que yo lo pueda anotar. De lo contrario, pues creo que el motivo principal de oración es pedirle a Dios que nos ayude a experimentar estas bienaventuranzas, ¿no? Y no se olviden ese significado tremendo que tiene esta palabra a la luz del idioma hebreo. Bienaventurado es 3 veces ser felices. Feliz, 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 ¿no? Y esa felicidad solamente la pueden experimentar aquellos que han entregado su corazón a Cristo. Así de simple, ¿no? ¿Y quién no quiere ser feliz? Pero la felicidad de
de este mundo es pasajera, es una felicidad que se opaca fácilmente. En cambio, la felicidad que Dios ofrece es una felicidad que permanece siempre en el corazón de sus hijos, aún en los momentos más difíciles que tengan que vivir. Porque ellos saben que no están solos en la lucha, sino que está allí Cristo, dándoles fuerza para avanzar y triunfar. Bueno, si no hubiera pedido de oración, bueno, aquí mi amigo Remo dice oración para que se vaya esta pandemia y sobre todo para Argentina que está mal. Sí, Remo, yo casi a diario entro a un periódico muy conocido allá y me entero de lo que está pasando en mi querido país. Me da tristeza realmente, me da angustia ver cómo mis paisanos allá están sufriendo por esta pandemia y todas las restricciones que hay muy fuertes, tales así que no pueden ni siquiera viajar cerquita de ahí, ni a 5 kilómetros. Tienen que tener un permiso especial y si se los encuentra trasladándose de un lugar a otro sin ese permiso los multan. Bueno, está muy dura la situación allá y creo que en otros países también. Pero vamos a orar, Remo, claro que sí, por esta pandemia para que Dios la quite, ¿no? Ana dice por mantener a todos con buena salud, ¿no? Vamos a orar para que Dios nos dé salud, pero también, como siempre les digo, para que nosotros tengamos la buena voluntad de cuidarnos, tenemos que hacer nuestra parte. Dios no va a hacer milagros si nosotros no hacemos eh, algo para cuidarnos en lo que comemos. Nuestro cuerpo, como dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Aquellos que han aceptado andar en los caminos de Dios, su cuerpo es la morada de Dios. Y a veces lo tratamos como se nos da la gana y si nos enfermamos le preguntamos a Dios por qué. Bueno, Dios dice, tú eres el responsable porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eh, Hay gente que no se cuida y son los primeros afectados, así que por favor cuídense, ¿sí? Ah, bueno, vamos a orar entonces por el pedido de Ana y por el pedido de Remo. No sé si habrá otro pedido. Si no, pues oramos para ir terminando. Estoy repasando por si se me escapa algún mensaje de ustedes. Bueno, vamos a orar entonces. Querido Señor, te agradecemos en esta ocasión por habernos enseñado a través de este hermoso libro, Apocalipsis, estas bienaventuranzas, que son 7, para que nosotros prestemos atención a esos mensajes y para que podamos disfrutar de ese sentimiento especial que solamente tú lo pones en el corazón de aquellos que han aceptado a Jesús en sus vidas. Rogamos que cada uno de los que estamos aquí podamos disfrutar de esas bienaventuranzas, para que nos podamos vivir esta vida de una manera diferente, para que nos alegremos de saber que andamos en tus caminos y para que alegremos a otros que están entristecidos, angustiados por todo esto que está pasando, personas que necesitan una palabra de ánimo. Pedimos que nos uses a nosotros para que lo poco o mucho que sepamos lo compartamos, porque somos tus embajadores, estamos aquí para servirte. Rogamos que bendigas a cada uno de los presentes y quiero poner en tus manos el pedido de mi querido amigo Remo para que tú saques esta pandemia, si es tu voluntad, no solo allí en Argentina, sino en todas partes donde esta pandemia está causando tantos problemas. Y que nos des la fuerza de voluntad para cuidar nuestro cuerpo, en lo que comemos, en lo que tomamos. Somos nosotros hacedores de nuestro destino también en la parte física. Ayúdanos a vivir de la mejor manera para que tú puedas hacer el milagro de cuidarnos, para que no nos enfermemos. Rogamos tu bendición por cada ser querido que mis amigos que están aquí representan y que nos regales un lindo fin de semana, que a pesar de lo que está ocurriendo en este mundo,
tengamos esperanza, sepamos que pronto todo esto se va a terminar. Y ayúdanos a prepararnos para ese gran día cuando Jesús espera tenernos listos para llevarnos a la patria celestial. Pedimos también, como dice Ana, por nuestra salud, ya lo hemos mencionado, pero sabemos que también tenemos que poner nuestra parte. Protégenos y concédenos un buen descanso esta noche. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas, que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y compartan estas cosas con los amigos, con los familiares. La gente necesita de Jesús y hemos aprendido tantas cosas lindas. Lleguemos a ellos con un mensaje de esperanza para ayudarlos en estos momentos tan críticos de la historia. Nos veremos el martes, si Dios quiere, si Él nos da vida y salud. Gracias por haber estado conmigo una vez más. Les mando como siempre ese abrazo de cada ocasión que estamos juntos y que la paz de Cristo los acompañe y que todos, ustedes y yo, seamos bienaventurados, ¿sí? Hasta pronto. Que descansen bien.